Ya no la llamaban por su nombre. Ayana. Ese nombre, una vez susurrado con cariño, hacía tiempo que se había desvanecido en ecos olvidados. Ahora, simplemente la conocían como la muchacha. O peor, la maldita. No era que los aldeanos la odiaran. No, era algo más profundo, algo arraigado en el miedo. Cada vez que algo salía mal, volvían sus ojos hacia ella. Las vacas abortaban, o la tormenta llegaba demasiado temprano, y se escuchaba un murmullo. Un niño despertaba con fiebre, sus ojitos vidriosos y llenos de dolor, y la primera mirada se dirigía hacia la orilla del pueblo. Hacia ella. La carpa de Ayana se alzaba más allá de los cedros, deshilachada por el tiempo y los vientos despiadados, aislada del pueblo que una vez la había acogido. Ya no tenía familia, ni amigos, solo silencio. El silencio de su soledad, y los susurros cada vez más fuertes de una maldición que nunca pidió. Nadie recordaba quién lo había empezado. Tal vez fue cuando su madre murió al darla a luz, o tal vez cuando su tío desapareció en una cacería, y ella fue la última en verlo vivo. Nadie se atrevía a hablar de estas cosas ya. Los susurros cobraron vida propia, como espinas trepadoras serpenteando por el pueblo, creciendo más profundas y oscuras con cada día que pasaba. Pero Ayana nunca lloró donde pudieran verla. Aprendió a mantener oculto su dolor. En cambio, tallaba formas en la tierra, trazando espirales con un palo, alimentando ardillas en el bosque, y escuchando al viento. A los 17 años, la belleza de Ayana era innegable. Tenía cabello largo y oscuro que brillaba como alas de cuervo, y ojos tan verdes como las primeras hojas de primavera. Sin embargo, solo parecía profundizar el miedo de los aldeanos. Era como si su belleza fuera un recordatorio de algo que no podían entender, algo que no podían controlar. Los susurros la siguieron donde quiera que fuera. Hechiza a los jóvenes, había siseado una mujer como si la admiración misma fuera un pecado. El miedo se volvió parte del latido del pueblo, tan natural e inevitable como el paso de las estaciones. Pero Ayana nunca se rindió a la vergüenza que trataron de imponerle. Cuando la soledad se volvía pesada en su pecho, no dejaba que la quebrara. En cambio, eligió el silencio como su compañero. El silencio, y la medicina del bosque. Conocía el lenguaje de los árboles y los susurros del viento. Había paz en la quietud de la naturaleza, y en ella, encontró un extraño consuelo. Aún así, había momentos cuando el peso del aislamiento amenazaba con aplastarla. Era en momentos como estos, agachada junto al río, trazando espirales en el lodo con un palo, que anhelaba algo, cualquier cosa, que le recordara que seguía siendo humana, que seguía viva. Entonces un día, pasó. Un par de mocasines se detuvieron detrás de ella. Al principio, no levantó la vista. La gente solo se acercaba si estaba lista para tirar piedras o murmurar maldiciones. Pero esta vez, la voz que habló no era cruel. Era curiosa. ¿Por qué dicen que traes tormentas? El corazón de Ayana saltó en su pecho, pero no se volteó. No podía. Por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el río, el suave susurro de las hojas en la brisa. Pero cuando finalmente levantó la vista, se encontró con la mirada de un muchacho que nunca había visto antes. Era más joven que los ancianos, pero mayor que los muchachos imprudentes que se atrevían a insultarla. Su rostro era abierto, amable, y lo más importante, sin miedo. ¿Quién eres?, preguntó, su voz suave, cautelosa. Él sonrió ligeramente, arrodillándose junto a ella. Tunca, dijo. Vine con mi tío del Valle del Norte. Ayana entrecerró los ojos. Entonces regresa antes de que también te envenenen. Tunca no se movió. En cambio, la miró con una intensidad a la que no estaba acostumbrada, una intensidad que la hizo sentirse vista de una manera que nadie más la había visto jamás. Soñé con una muchacha dibujando espirales en la tierra, dijo en voz baja. Me dijeron que era mal presagio. Pero creo que los sueños no mienten. Por primera vez en años, Ayana olvidó que era odiada. Aunque fuera solo por un momento, sintió un peso levantándose de su pecho. Esa noche, Ayana se sentó en las afueras del círculo de fuego, como siempre hacía, lo suficientemente lejos para que el calor apenas la alcanzara. Los otros no le hablaban, algunos fingiendo que no estaba ahí, mientras otros la observaban con el tipo de sospecha que la hacía sentir como una chispa lista para encenderse. Pero Tunca no apartó la mirada. Sus ojos siguieron derivando hacia ella, no con juicio, sino con algo más, algo desconocido. Era una especie de curiosidad, de alguien tratando de entender un mundo que nunca había conocido. Ella no vino a escuchar. Solo vino por el calor,
la luz parpadeante del fuego que podía ahuyentar el frío. Pero Tunka era diferente. Incluso mientras los otros hablaban de rutas de caza y presagios en el cielo, su atención nunca se alejó mucho de Ayana. Era como si pudiera verla, incluso cuando los otros no podían. Su mirada era algo silencioso, no el tipo de mirada que te podía atravesar, sino el tipo que te permitía respirar en su presencia. Ayana no se alejó. No quería. Por primera vez en años, se sintió notada sin ser una amenaza. La noche se alargó. Los ancianos hablaron de cosas que ya no importaban a Ayana, cosas de las viejas costumbres, de comercio y supervivencia. Pero para Ayana, se sentían como ecos de una vida de la que nunca volvería a ser parte. No le importaba. Había aprendido a sobrevivir en el silencio, en los espacios donde nadie notaba. Pero entonces, justo cuando el fuego parpadeó más bajo, el tío de Tunka se inclinó hacia él, regañándolo en voz baja. «No la mires así», le dijo bruscamente. «Traerás sus ojos a tu sueño». Tunka no se estremeció. No bajó la cabeza, como otros podrían haber hecho. En cambio, simplemente respondió, su voz tranquila pero firme: «Ya están ahí». La siguiente tarde, Tunka vino de nuevo, esta vez con una manta extra colgada sobre su brazo. No dijo nada, no esperó una invitación. Simplemente la dejó donde ella se sentaba, lo suficientemente cerca de donde el calor comenzaba a desvanecerse pero lo suficientemente lejos para que la manta la alcanzara cuando la necesitara. Ella no le agradeció. No sabía cómo. Pero había algo en el aire esa noche. Algo que se sentía como posibilidad. Al día siguiente, otro regalo. Esta vez, era un dije, tallado en cedro con forma de halcón. Era delicado, hermoso y extraño. Ayana no pudo ponérselo, sin embargo. Parte de ella aún temía la idea de aceptar algo de otra persona. Pero no pudo evitar notar el pequeño cambio dentro de ella, algo moviéndose, algo que había enterrado bajo su silencio por mucho tiempo. Después, cuando llegaron las lluvias, pesadas e implacables, la carpa de Ayana empezó a gotear. El viento aulló entre los árboles, frío e implacable. Era la primera tormenta de la temporada, y Ayana no pudo detener el miedo que se apoderó de ella. La tormenta era un recordatorio de lo sola que seguía estando, de cómo el mundo parecía desmoronarse a su alrededor en el momento que bajaba la guardia. Pero entonces hubo un toque suave e insistente en la puerta de su carpa. No respondió inmediatamente. Nadie venía jamás a su puerta a menos que tuviera algo que tomar, algo que descartar. Pero Tunka era diferente. No pidió permiso. Simplemente esperó afuera hasta que ella salió a la cortina, en silencio, observándolo. Y entonces, sin una palabra, le extendió el parche de cuero y la aguja, ofreciéndole los medios para reparar el techo goteante de su refugio. «¿Por qué haces esto?», preguntó Ayana en voz baja, su voz apenas audible por encima del susurro, llevada por el viento. «Ni siquiera me conoces», añadió, más para sí misma que para él. «Sé lo suficiente», dijo simplemente. «Trenzas plumas en árboles caídos. Nunca matas arañas, incluso cuando se meten en tu comida. Le tarareas a la luna, como si alguien estuviera escuchando». Ayana se quedó en silencio ante sus palabras, su corazón retorciéndose de una manera que la dejó sin aliento. ¿Qué tan de cerca la había estado observando? ¿Cuánto había visto? Estaba acostumbrada a ser invisible, a ser una sombra en la esquina del mundo. Pero Tunka no la veía como una sombra. La veía como alguien que valía la pena conocer, que valía la pena ayudar. Por primera vez en su vida, Ayana no se sintió como nada. La siguiente noche, mientras la luz del fuego parpadeaba y los aldeanos se reunían, Ayana se sentó un poco más cerca del calor que antes. No se acercó completamente. Aún se sentó en los bordes, en las afueras donde las sombras se encontraban con la luz, pero algo había cambiado. El espacio a su alrededor se sentía diferente, más silencioso de alguna manera. Y Tunka se sentó al otro lado del fuego, pero su mirada a menudo se demoraba en ella. No habló, no necesitaba hacerlo. Su presencia era un tipo silencioso de entendimiento, uno que Ayana no sabía que necesitaba hasta que estuvo ahí. Los ancianos hablaron de cosas que no le importaban, rutas de caza, senderos comerciales, presagios en el cielo. Pero Ayana no estaba escuchando. Ya no estaba ahí para ser parte de su mundo. Había aprendido a tallar su propio mundo silencioso en las esquinas de la luz del fuego, en el silencio del bosque, en el zumbido del viento. Pero mientras estaba sentada ahí, llegaron los susurros. Suaves al principio, luego más fuertes. «Mira, la muchacha maldita ha atrapado a otro», murmuró una voz,
apenas audible por encima del crepitar de las llamas. Las palabras cortaron el aire, afiladas y familiares. Dolían, aunque no estaban destinadas a sus oídos. Ayana sintió la punzada familiar de ser observada, de ser juzgada. Estaba acostumbrada a sentirse como ceniza junto a una llama, ignorada y sin embargo quemada por cada mirada que se volvía hacia ella. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no se encogió. No miró hacia abajo, no se retiró a las sombras. Antes de que pudiera siquiera pensar en alejarse, Tunka extendió su mano a través del fuego, con la mano extendida. Sin dudar, tomó la suya. No en secreto, no tímidamente, sino abiertamente. «Déjalos hablar», murmuró, su voz firme, confiada. «Temen lo que no entienden. Pero yo no». El corazón de Ayana se aceleró. Por primera vez en años, no sintió que estaba esperando a que las llamas la quemaran. Por primera vez en años, no se sintió como algo que evitar, algo que temer. Se sintió como algo por lo que valía la pena luchar. Los siguientes días pasaron en un borrón. La lluvia volvió, más fuerte esta vez, y la carpa de Ayana goteó más que antes. Pero Tunka no dudó. Vino de nuevo, tan silenciosamente, cargando un parche de cuero y aguja en sus manos, ofreciéndole las herramientas para arreglar el techo. Pero esta vez, Ayana no esperó a que él ofreciera la ayuda. Lo encontró a medio camino, aceptando el parche antes de que él pudiera siquiera extenderlo. Por primera vez, ella era quien se acercaba. Ya no necesitaba esconderse. Podía sentir el cambio profundo dentro de ella, una especie de cambio silencioso. No eran solo los regalos que él daba. No era la ayuda física lo que importaba. Era el acto de ser vista, de ser entendida de maneras que nadie más jamás había hecho. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz apenas un susurro, pero ya no había miedo en ella. Tunka sonrió suavemente. «Lo sé. Pero quiero hacerlo». Y en ese momento, Ayana se dio cuenta de que ya no estaba sola. Pero aún así, a pesar de la calidez de la conexión entre ellos, había algo que Ayana no podía escapar, la creciente sospecha del pueblo. Una tarde, mientras se sentaba cerca del borde del fuego, la curandera del pueblo vino hacia ella, sosteniendo un atado de salvia y carbones. Su rostro era solemne, sus ojos llenos de advertencia. «Debemos realizar la prueba del humo», declaró la curandera, su voz firme pero fría. Ayana se congeló, su pulso acelerándose. La prueba había sido susurrada por años, un rito de purificación. No se trataba solo de probar la inocencia de alguien. Se trataba de si los espíritus la aceptarían o la desterrarían. Ayana había escuchado las historias. Sabía lo que les pasaba a quienes fallaban la prueba. Por un momento, el pánico se encendió en su pecho. El miedo familiar, la sensación de ser empujada a una esquina, rodeada de ojos, de susurros. Pero Tunka estaba ahí, parado junto a ella, sin retroceder. Su mano encontró la suya otra vez, cálida y fuerte. Esta vez, ella no la soltó. La curandera la llevó al pozo de fuego central, donde los aldeanos se reunieron en un círculo amplio, sus rostros una mezcla de curiosidad, miedo y juicio. Las llamas rugieron mientras el humo comenzó a elevarse, espeso y girando en el aire. Ayana se paró en el centro, sus pies descalzos sobre la tierra fría. El canto comenzó, las palabras fluyendo como ríos antiguos. Sus ojos se cerraron, su respiración constante, pero por dentro, su corazón latía fuertemente. La regla era simple: si el humo la evitaba, estaba maldita. Si el humo la rodeaba, era pura. Los aldeanos observaron, esperando que la verdad se elevara de las llamas. El humo se arremolinó alrededor de Ayana, danzando, cambiando como algo vivo. Entonces, justo cuando el aire se espesó, el humo se dividió, la mitad curvándose a su alrededor, y la otra mitad alejándose, retirándose hacia la noche. Jadeos se extendieron por la multitud. «Los espíritus están divididos», susurró alguien. «No es ni limpia ni maldita». Y en ese momento, Ayana se dio cuenta de algo: ya no era solo una maldición. No era simplemente un mal presagio. Era algo intermedio, no una cosa, sino muchas, algo que no podía ser ni aceptado ni descartado. Los susurros se extendieron como fuego descontrolado, más rápido de lo que alguien podía controlar, y el pueblo se dividió una vez más. Algunos se sintieron perturbados por el resultado de la prueba, el humo dividiéndose, ni abrazándola ni rechazándola. Para ellos, Ayana no era ni limpia ni maldita, era algo más peligroso, desconocida. La tensión en el pueblo aumentó. Algunos de los ancianos hablaron de exilio,
de mantenerla alejada por el bien de la comunidad. Pero había otros que comenzaron a cuestionar. Había susurros del joven guerrero, el que la había defendido en la prueba, que se quedó a su lado sin dudarlo. Tunca. Nos traerá ruina a todos, advirtieron los ancianos, sus voces bajas, urgentes. Pero Tunca no retrocedió. Se mantuvo firme, y cuando el pueblo habló de exilio, él habló de entendimiento, de ver lo que otros se negaban a ver. Ella no es la causa de esto, declaró, su voz cortando el murmullo de la multitud. La enfermedad, la oscuridad, la maldición, han estado aquí mucho antes de que ella viniera. No es Ayana quien trae desgracia, es lo que hemos ignorado. Sus palabras se sintieron como verdad en un mundo ahogándose en miedo. Pero no fueron suficientes para calmar la marea. Los ancianos del pueblo, en su desesperación, tomaron su decisión. Ayana fue exiliada. Mientras el sol comenzaba a ponerse en ese día fatídico, Ayana se paró en el borde del pueblo, un atado de carne seca, un odre de agua, y la misma manta deshilachada que había cargado con ella toda su vida. Ninguna ceremonia. Ninguna oración. Solo un sendero que llevaba al este, hacia la naturaleza donde los últimos vestigios del invierno aún permanecían, fríos y mordaces. Sus pies temblaron, pero su rostro no mostró la tormenta que rugía dentro de ella. Había llorado suficientes lágrimas para toda una vida. Hoy, caminó sin ellas. No miró atrás. No podía. Pero justo cuando Ayana dio sus primeros pasos hacia lo desconocido, hacia el bosque espeso y oscuro que la esperaba, escuchó un sonido detrás de ella, un sonido familiar, suave pero desafiante. ¿Tunca? El muchacho apareció de las sombras, su rostro marcado con una feroz determinación, sus ojos brillantes con algo más que solo resolución. Había venido por ella. Vendrán por ti, advirtió Ayana, su voz temblando con el peso del miedo que había enterrado por tanto tiempo. Entonces que vengan, dijo simplemente, dando un paso más cerca de ella. No voy a verte ser arrojada a la naturaleza mientras ellos duermen tranquilos en el miedo. Ayana no sabía cómo responder. Su corazón se retorció con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Estaba realmente pasando esto? ¿Alguien, por fin, la estaba eligiendo? No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Sacudió la cabeza ligeramente. No me debes esto. No estoy aquí porque deba, dijo en voz baja, su voz llena de sinceridad. Estoy aquí porque creo. Las palabras silenciosas parecieron posarse sobre Ayana, calentándola de una manera que la manta no podía. Él creía en ella. Tunca puso el morral que cargaba. Dentro, había mantas, pedernal, bayas secas, y algo envuelto cuidadosamente en cuero. Su dije. El que había dejado atrás. Olvidaste esto, dijo suavemente, entregándoselo. Lo tomó lentamente, volteando el dije en sus manos. Nunca se había sentido tan pesado. Y en ese momento, algo cambió en su pecho. El sendero por delante seguía siendo incierto. El miedo siempre estaría ahí, susurrando en las sombras. Pero por primera vez en años, Ayana sintió un sentido de propósito. No era solo una muchacha para ser desechada. No era solo una sombra del pasado. Estaba viva. Y tenía un futuro que le pertenecía. Esa noche, mientras las estrellas colgaban como linternas en el cielo, Ayana y Tunca construyeron un fuego. No para sobrevivir. No para luchar contra la tormenta. Sino para reclamar calor, no solo para sus cuerpos, sino para sus almas. Tunca se sentó junto a ella, no muy cerca pero tampoco muy lejos. No hablaron mucho. No había necesidad. En el silencio, encontraron algo más poderoso que las palabras. Ayana no durmió esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque algo en el bosque la llamaba, no con sonido, sino con memoria. Cerró los ojos por solo un momento, y cuando lo hizo, el mundo cambió. Ya no estaba acostada junto al fuego. Estaba parada en el centro de un círculo de pinos imponentes. Los árboles pulsaban con una luz tenue y constante, sus troncos grabados con marcas antiguas. El cielo arriba se arremolinaba como un río, azul profundo, lleno de destellos de luz y los ojos de espíritus observándola. En el centro del círculo había un río que susurraba. No con agua, sino con voces. Y entonces, desde las profundidades del sueño, una voz gritó. La voz de su madre. No está aquí por casualidad, dijo. Él lleva la otra mitad de tu fuego. El corazón de Ayana saltó un latido. Tunca estaba aquí, en este sueño, parado junto a ella. Pero algo era diferente. No podía ver el sendero bajo él. Sus ojos estaban cerrados,
como si aún no se hubiera dado cuenta del sendero que estaba caminando. Ayana extendió la mano para tocar su hombro. Cuando sus dedos tocaron su piel, la luz brotó del suelo en espirales, espirales como las que había trazado en la tierra durante años. Sus ojos se encontraron con los suyos cuando él los abrió, sobresaltado. «He visto este lugar», susurró. «Desde que era niño. Pero siempre terminaba antes de que pudiera ver tu rostro». Por primera vez, la vio claramente. «Te veo ahora», dijo, su voz espesa de asombro. Y entonces, desde algún lugar más profundo, la voz de su madre habló de nuevo. «Para despertar el don, debes dejar ir la vergüenza». Ayana despertó con lágrimas ya deslizándose por sus mejillas. Tunca se movió junto a ella, parpadeando para abrir sus ojos y mirándola con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz gentil. Asintió lentamente, metiendo la mano en su morral y sacando el dije de halcón sin una palabra. Sin dudar, se lo puso alrededor del cuello. «Ya terminé de esconderme», dijo suavemente. «No más miedo». Tunca la miró con entendimiento. «Bien», dijo, su voz firme. «Porque la verdadera tormenta viene. Y no eres tú a quien deben temer». Al día siguiente, el bosque estaba silencioso, un tipo de quietud que solo Ayana podía entender. Los árboles se sentían vivos, la tierra bajo sus pies parecía zumbar con energía antigua. Conocía el bosque como conocía el latido de su propio corazón. Cada rama, cada roca, cada brisa tenía una historia que contar. Pero había un sentimiento diferente en el aire esa mañana. El peso de la tormenta que se acercaba era tangible. No la tormenta de lluvia y viento, sino la tormenta de cambio que pronto llegaría al pueblo. El miedo a lo desconocido estaba elevándose de nuevo, y Ayana podía sentirlo en la manera que el viento empujaba contra su piel. Era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando. Para mediodía, la tormenta que Ayana había percibido comenzó a tomar forma. 3 guerreros del pueblo llegaron, sus rostros pintados para la confrontación, no la ceremonia. Se movían con una urgencia que traicionaba su miedo. «Venimos por ella», ladró uno de ellos, su voz firme, aunque sus ojos se movían inquietos hacia Ayana. Los otros mantuvieron su distancia, claramente incómodos en su presencia. Tunca se adelantó sin dudar. Su voz era tranquila, sin embargo llevaba un peso de autoridad que nadie en el pueblo le había otorgado jamás. «Ella no es la causa de su enfermedad», dijo, sus palabras cortando la tensión en el aire. «Ella no es a quien deben temer. Ustedes temen lo que se niegan a entender». Ayana se paró detrás de él, su corazón latiendo fuertemente en su pecho, pero esta vez, no sintió la necesidad de esconderse. No se sintió pequeña o insignificante. Esta vez, estaba parada junto a alguien que la veía por quien realmente era, y por primera vez, se sintió como si el pueblo no fuera el único mundo que existía. Los guerreros estaban en silencio, inseguros de qué hacer con el joven que hablaba tan abiertamente contra los ancianos. El líder del grupo, un hombre alto con una cicatriz en la cara, entrecerró los ojos hacia Tunca y Ayana. «Has sido envenenado por sus mentiras», se burló, su voz goteando desdén. Pero sus palabras se sintieron débiles ahora, no tan poderosas como una vez fueron. Los aldeanos estaban empezando a ver las grietas en sus creencias. Estaban empezando a cuestionar. Ayana no se estremeció. No tenía necesidad. Se adelantó, su presencia fuerte e inquebrantable. «He tenido sueños», dijo, su voz firme y tranquila, «y en ellos, la enfermedad no viene de mí. Viene del pozo, el agua fluye de raíces muertas, raíces que se han podrido bajo el antiguo cementerio». Los guerreros se burlaron al principio, su risa áspera y desdeñosa. Pero el guerrero más joven, el que había dudado de sus propias órdenes antes, parpadeó sorprendido. Sus ojos parpadearon con incertidumbre, como si la idea hubiera plantado una semilla de duda en su mente. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, su voz más silenciosa ahora. «Porque escuché», respondió Ayana simplemente, sus ojos fijándose con los suyos. «Porque vi lo que nadie más vería». Metió la mano en el morral a su lado y sacó la piedra espiral, extendiéndola para que todos la vieran. El símbolo, tallado tan cuidadosamente en la superficie lisa, parecía pulsar con un tipo de poder silencioso, como si estuviera conectado a algo mucho más grande que solo ella. «Esto fue mi vergüenza una vez», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero ahora, es la llave». Los guerreros estaban en silencio, inseguros de qué hacer con la verdad que de repente se puso ante ellos. Podían ver que Ayana ya no era la muchacha maldita. Ya no era el objeto del miedo, era la guardiana de algo antiguo,
algo que el pueblo había olvidado. Era la que había escuchado cuando nadie más lo había hecho. El líder del grupo miró al guerrero más joven, y después de un largo momento de vacilación, habló. «Revisa el pozo», dijo, su voz baja. «Ve si lo que dice es verdad». El guerrero joven no dudó esta vez. Se volteó y caminó hacia el pozo, los otros siguiéndolo renuentemente. Ayana sabía lo que pasaría después. La verdad, aunque difícil de aceptar, era innegable. La enfermedad que había estado barriendo el pueblo no era causada por ella o su presencia, sino por el agua contaminada. La tierra le había estado hablando todo este tiempo, y ella había escuchado. Mientras los guerreros se fueron, Ayana se volteó hacia Tunka, su corazón lleno. Sabía que los días que venían traerían más desafíos. El pueblo regresaría, no en enojo, sino con preguntas que tenían demasiado miedo de hacer antes. «Les damos respuestas», dijo Ayana suavemente, su mirada firme y segura. «Pero no por venganza. Para sanación». Días después, los guerreros regresaron. Esta vez, no vinieron en enojo. Vinieron en desesperación, sus rostros pálidos, sus voces quebradas por la vergüenza. «El agua», dijo el guerrero más joven, su voz flaqueando. «Tenías razón. Las raíces bajo la colina del norte se están pudriendo. La enfermedad se está extendiendo más rápido ahora, y necesitamos ayuda». Ayana no respondió inmediatamente. Miró hacia abajo a la piedra ESP.